Hola, hoy vamos a ver ejercicios de teoría y de aplicación del libro de Floyd del capítulo 1, 2 y 3 que va a tratar del diodo y su comportamiento. Ok, para el capítulo 1 elegí 3 sencillas preguntas. En la sección 1.5, que sería el diodo, y el 1.6 de polarización de un diodo. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo se crea el campo eléctrico a través de la unión PN? Bien, nos vamos hacia esta figura, en donde dice que las fuerzas entre las cargas opuestas forman un campo eléctrico mediante las flechas entre las cargas positivas y en las cargas negativas, en la región de empobrecimiento. Segunda pregunta. Para polarizar en directa un diodo, ¿a qué región se debe conectar la terminal positiva de una fuente de voltaje? Bien, si nos ponemos a recordar, para polarizar de manera directa, debemos aplicarle un voltaje positivo al ánodo del diodo. En este caso, el ánodo está de este lado. Por ende, le aplicamos voltaje positivo en la región P. Y tercera pregunta del capítulo 1. Explique por qué se requiere un resistor en serie cuando un diodo se polariza en directa. Bueno, si nos vamos a este mismo gráfica de la pregunta anterior, vemos que en este diodo se le va a aplicar un voltaje positivo, ya que se está polarizando de manera directa, y para eso necesita una resistencia limitador. Como su nombre lo indica, esta resistencia va a limitar la corriente que produzca el voltaje que nosotros le vayamos a aplicar. Esto hará que evite que dañe al diodo. Ahora pasemos para el capítulo 2. En el capítulo 2 igual tengo otras 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el voltaje de pico inverso a través de cada uno de los diodos de la figura 273? Esta es nuestra figura. Tenemos inciso A, un circuito, inciso B, otro circuito. Y bien, nos dice que el voltaje pico inverso va a ser igual al voltaje pico de entrada. Entonces, aplicándolo en estos dos circuitos, nos dice que el voltaje de pico inverso para el primer circuito, el inciso A, sería igual a 5 volts, ya que aquí nos indica que su voltaje pico es de 5. Y para el inciso B sería igual a 50 volts, ya que aquí mismo nos indica que sería de 50 volts. Pregunta número 2. Calcule el valor promedio de un voltaje rectificado de media onda con valor de pico de 200 volts. Bien, el valor promedio de media onda se calcula de este modo. El valor promedio va a ser igual al voltaje de pico entre pi. Ok, aquí tengo un error. Es 3.14. Bueno, sustituyendo los datos que nos están dando, sería el voltaje de pico, que serían 200 volts, entre el valor de pi, 3.1416. Esto nos va a dar un voltaje promedio de 63.66 volts. Ahora bien, para el siguiente ejercicio, determine el valor promedio de cada voltaje en la figura 275. Aquí nos dan 4 gráficas o 4 rectas donde se ve aquí en este primer caso se ve la media onda y acá se ve la onda completa. Ahora bien, el valor promedio para la primera se calcula del mismo modo que el anterior ejercicio, donde vemos que el voltaje promedio es voltaje pico sobre pi, entonces sería el voltaje que nos están dando, que sería de 5 entre 3.1416, que es lo que vale pi, nos va a dar un valor de 1.59 volts pico. Para el inciso B, a diferencia de esta es de una onda completa, entonces se calcula de diferente forma. Como están pasando dos veces en el mismo intervalo de tiempo, por así decirlo, se va a duplicar el voltaje pico. Así que va a ser 2 veces el voltaje pico entre el valor de pi.
y vemos que el voltaje pico de esta gráfica es de 100. Se va a multiplicar por 2 y se va a dividir entre 3.1416 y nos da un valor de 63.66 voltaje pico. Si se dan cuenta, este voltaje es similar a este voltaje, ¿sí? Porque en esta es de media onda y su voltaje pico es de 200. En cambio, aquí es de onda completa, pero su voltaje pico es de 100. Y como se duplica, por eso es que coinciden los datos. Bien, ahora pasamos a la siguiente gráfica. Inciso C. Del mismo modo como es de onda completa, pues vamos a calcularlo de la misma forma. Bueno, en este caso está adelantado 10 volts, está subidas 10 volts. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarle lo que es de 10 volts, 20 volts menos 10 volts nos va a dar 10 volts. Entonces, va a ser 10 volts, que es la diferencia de estos dos voltajes, por 2 entre 3.14. Y nos va a dar un valor de 6.36 voltaje pico. Ahora bien, como esto está desfasado hacia arriba, le vamos a sumar lo que ya le restamos, ¿ok? Entonces sería el voltaje que sacamos entre estos dos más los 10 que le restamos aquí, se los vamos a volver a regresar. Y nos va a dar un voltaje promedio de 16.36 volts pico. Para el último caso, también es un desfasamiento, pero es hacia la parte de abajo. Entonces, vamos a calcular lo mismo que el anterior, 2 veces el voltaje pico sobre pi. Vemos que aquí está desfasado o está hacia abajo. Del 0 al 15 son 15 volts. Entonces se le va a sumar 15 volts para que quede en el punto de origen 0. Entonces, calculando eso, sería 25 más 15 nos da un total de 40. 40 por 2 es 80. Entre el valor de pi, que es 3.1416, nos va a dar un voltaje de 25.46. Pero como lo desfasamos hacia arriba, le aumentamos. Así que en este caso le vamos a restar lo que le aumentamos. Así que los 25.46 le vamos a restar los 15 volts que le sumamos. Y nos da un total de 10.46 volts pico como voltaje promedio de esta. Y nos pasamos al último capítulo, capítulo 3. Dice, pregunta número 1. Cuando la corriente en inversa en un diodo Zener particular se incrementa de 20 a 30 mA, el voltaje del Zener cambia de 5.6 a 5.65 volts. ¿Cuál es la impedancia de este dispositivo? Bueno, esto yo lo relacioné, por los datos que me daban, lo relacioné con la resistencia dinámica. Que, bueno, aquí nos pide la impedancia, pero recordemos que la impedancia es similar a la resistencia. Entonces, su evaluación es similar. Así que ponemos el determinante del voltaje sobre el determinante de corriente. Entonces, la impedancia nos da que es la diferencia del voltaje mayor menos el voltaje menor, o viéndolo de otra manera, el voltaje de salida menos el voltaje de entrada. Y entre los 30 mA menos 20 mA que nos está dando como datos. Haciendo las operaciones nos da una impedancia de 5 ohms. Para el ejercicio número 4. Un Zener tiene una impedancia de 15 ohms. ¿Cuál es su voltaje en las terminales con 50 mA si voltaje Z o voltaje de la impedancia es igual a 4.7 volts con una corriente de 25 mA? Bueno, nos pide el voltaje mayor, por así decirlo. Entonces vamos a retomar la fórmula que utilizamos en el ejercicio anterior.
Entonces, como necesitamos el voltaje, necesitamos despejar esta fórmula. Una vez despejándola, tenemos que voltaje, que es la que necesitamos, va a ser igual a la impedancia por la diferencia de las corrientes, y todo esto se le va a sumar el voltaje de la impedancia. Bueno, voltaje Z. Sustituyendo los valores, aquí se ve la diferencia de las corrientes multiplicado con la impedancia y le sumamos el voltaje. Nos va a dar un voltaje de 5.075 volts. Y por último, de ejercicio del capítulo 3 y de todo lo que vamos a ver, dice: determine el voltaje de entrada mínimo requerido para establecer la regulación de la figura 368, que es esta. Suponga que un diodo Zener ideal con IZK es igual a 1.5 mA y BZ de 14 volts. Vemos que nuestra fórmula de voltaje de entrada mínimo va a ser igual a voltaje Z más la corriente ZK multiplicado todo esto, con la corriente, la resistencia. Sustituyendo los valores que nos está dando la gráfica y con los que nos da la instrucción, vemos que voltaje Z es igual a 14, la corriente ZK va a ser igual a 1.5 mA y la resistencia va a ser de 550 ohms, como aquí lo tenemos. Y haciendo los cálculos, tenemos que el voltaje de entrada mínimo es de 14.84 volts. Y bueno, hasta aquí es todo. Gracias.